Voy a compartir un pasaje que está en 1 Samuel, capítulo 1, versículos 19 al 28, y luego voy a leer 1 Samuel 2, 18 y 19. Pero en realidad quiero hablar un poco acerca de la vida de Samuel. Podemos decir que el mensaje de hoy se llama un crecimiento integral, y de eso es de lo que vamos a hablar en esta tarde. Y cuando pensaba en esto, y que es parte de nuestra palabra profética del año 2023, en realidad la palabra es año de crecimiento, diseño y arquitectura divina, pero cuando el Señor me había traído esta palabra, cuyo encabezado, digamos, es la palabra crecimiento, el Señor me mostraba como un árbol, ¿no?, cuyas raíces, mientras va creciendo, se entierran cada vez más profundamente en la tierra, se van extendiendo hacia abajo y profundizando, engrosando y también extendiéndose hacia los costados, ¿no? Si observamos un árbol, el tronco cada vez se vuelve más grueso, más firme, el follaje más frondoso y más amplio, y llega el tiempo de la flor y llega el tiempo también del fruto cuando hay un crecimiento, ¿no? Y tenía que ver con eso esta palabra, con un crecimiento, pero un crecimiento no solamente, a veces como iglesia pensamos que cuando hablamos de crecimiento numérico, de multiplicación, pero en realidad también la palabra se está refiriendo a un año de crecimiento integral en todas las áreas de nuestra vida personal, no solo como ministerio. Y diseño y arquitectura divina tiene que ver con que sigamos el diseño de Dios para cada uno de los días de nuestra vida, para poder ir creciendo en forma integral en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos anhelan ese crecimiento en forma integral, no? La verdad que creo yo que lo anhelamos, ¿no? Pero hay que tener una vida espiritual sólida, hay que caminar de la mano del Señor para poder tomar eso, para poder trabajarlo, para poder arrebatarlo. Así que cuenta la palabra en 1 Samuel capítulo 1 que había una mujer llamada Ana, cuyo esposo se llamaba Elcana, y Ana estaba profundamente angustiada, estaba muy angustiada porque no tenía hijos. Así que ellos como familia acostumbraban cada año ir a ofrecer el sacrificio, y Ana en una de esas ocasiones va a orar al tabernáculo, a orar, a clamar, y derrama su corazón delante de Dios de una manera muy, muy especial, pidiéndole a Dios que le conceda tener un hijo. Y en eso de pedirle a Dios que le conceda tener un hijo, también hizo un voto a Dios, diciéndole que si realmente Dios le concedía ese hijo, ella se lo iba a devolver y lo iba a consagrar a Dios todos los días de su vida. Era tan especial la manera en que Ana había orado ese día, estaba orando, que el sacerdote, que Elí, la vio, y al verla en la forma en que balbuceaba y derramaba el corazón y oraba, creyó que estaba borracha. Pero ella le dijo: no, Señor mío, soy una mujer con una aflicción de espíritu, que estoy aquí para pedirle al Señor. Y le contó, y entonces el sacerdote la bendijo. Así que ahora voy a leer a partir de ese mismo capítulo cómo sigue un poquito la historia, porque en realidad de quien voy a hablar es un poco acerca de Samuel, de ese niño que fue entregado y consagrado a Dios por su madre, y cuya vida fue desarrollándose en el tabernáculo al servicio de Dios, una vida de consagración, una vida de crecimiento espiritual. Y dice la palabra, dice: temprano, esto hablando acerca de la familia de Ana y Elcana y aquella vez en la que ella oró al Señor por cuando habían ido a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y dice que temprano, a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella
y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca, acordó Elcana. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Luego dice la palabra en 1 Samuel capítulo 2, 18 y 19. El niño Samuel, por el contrario, servía fielmente a Dios. Samuel se vestía con ropa de lino como los sacerdotes. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a presentar su ofrenda. Bueno, hasta ahí vamos a leer. Como les contaba recién, entonces, luego de que Dios respondió la oración de Ana y Ana concibió a su hijo, al cual llamó a Samuel, Ana lo llevó al tabernáculo. Luego de haberlo destetado, en aquella época destetado es dejarlo de amamantar, luego de haberlo dejado de amamantar, lo llevó en ese tiempo más o menos alrededor de los 3 años o 3 años y medio, se hacía, y de hecho se hacía como una fiesta, ¿no?, cuando se destetaba a los niños. Y bueno, y Ana cumplió su voto llevando a Samuel y dejándolo para que viva allí, para que sirva a Dios todos los días de su vida. Así que lo primero que quería ver es que dice que Samuel, aunque era un niño pequeño, cuenta la palabra de Dios que Samuel servía al Señor. Y podemos ver acá que no hay edad para servir al Señor, ni que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón es que tienen que pasar un montón de años y hasta que yo esté capacitado para servirlo, sino que no hay edad y podemos servir al Señor. Tal vez también dice la palabra que Samuel vestía una túnica como la que era la vestimenta del sacerdote, y entonces dice, podemos ver en lo espiritual lo que eso representa. Dice que ministraba en el tabernáculo todos los días y Samuel, ¿no es cierto?, quedó a vivir allí. La mamá lo dejó porque era lo que le había prometido a Dios. Ahora esa mamá estaba confiando plenamente en que Dios iba a sustentar y sostener la vida de ese hijo. Qué confianza tan plena que nos enseña la palabra de Dios que tenemos que tener en el Señor para con nuestra familia, que cuando la ponemos en sus manos, el Señor es poderoso para sostener y para sustentar. Ahora Samuel se quedó a vivir allí, nos cuenta la palabra, y esto si lo vemos porque podemos llevar toda la palabra del Antiguo Testamento, ¿no?, al plano espiritual, nos puede dejar muchas figuras y enseñanzas. Y Samuel se quedó a vivir allí. Yo creo que esto habla de alguien que no va de visita, de alguien que no está de vez en cuando en la presencia de Dios, sino que vive y que habita, que permanece en la presencia de Dios.
porque realmente para que en nuestra vida nosotros vayamos desarrollándonos y creciendo espiritualmente, necesitamos no solamente estar con el Señor cuando tengo problemas, más intensamente cuando tengo dificultades, no solamente cuando quiero pedirle algo o cuando le quiero dar gracias porque algo me dio, sino todo el tiempo, en los momentos buenos, en los momentos no tan buenos, en los momentos donde atravieso las pruebas, es decir, una vida, vivir la vida junto a Dios, caminar toda mi vida con el Señor. Así que la palabra cuenta que Samuel vivió allí y creció sirviendo al Señor y estuvo permanentemente en la presencia de Dios, de manera que fue haciéndose un muchachito, luego llegó a ser un adulto y su vida nos cuenta que fue un hombre consagrado a través del cual Dios hizo cosas tremendas, porque realmente cuando nosotros nos disponemos a creerle al Señor y a ponernos completamente en sus manos, a dejarlo que trabaje en nuestras vidas, a ponernos bajo su mano poderosa y caminar en obediencia a su palabra, Dios puede hacer con tu vida y con mi vida algo extraordinario. Ahora, cuando decimos algo extraordinario es que, no sé, Dios tenía ojos marrones y porque, ¿no es cierto?, busco al Señor, ahora voy a empezar a tener ojos verdes, No tiene que ver con eso, tiene que ver con un poder transformador que está en el interior, porque tenemos en el interior el poder del Espíritu Santo que nos transforma, que nos sana, que nos redarguye, que nos enseña todas las cosas. Entonces, 1 Samuel nos cuenta la palabra también en 1 Samuel, capítulo 2, 17 y 22, que la palabra dice que no solo vivió, se quedó allí y servía al Señor, sino que Samuel siguió creciendo y no solo crecía en estatura, sino que crecía en gracia, en el favor de Dios y para con los hombres, ¿no? Entonces podemos ver que los hijos del sacerdote al que Samuel estaba ayudando en ese momento, que era Elí, también Elí tenía 2 hijos que eran los que iban a ser o deberían haber sido los que tenían la herencia del oficio del sacerdocio. Pero ellos menospreciaban las cosas de Dios. Pero Dios estaba preparando un Samuel, estaba buscando un corazón, un recipiente para derramar su presencia, su gloria, y para hacer de él un instrumento apropiado para cumplir la voluntad de Dios y para revelarle sus propósitos. En un tiempo donde por causa del pecado y de la forma de vivir de la gente, la palabra de Dios y la revelación escaseaba, ahí había un muchacho, había un joven que había decidido caminar con Dios, que había decidido no apartarse, vivir una vida de consagración, de integridad. Y cuando Dios encuentra un hombre, una mujer así, no perfectos, pero sí que buscamos ser perfeccionados, no que ya lo hayamos logrado, pero con todo el deseo en el corazón de poder alcanzar esa transformación de parte de Dios, eso es todo lo que hace falta para que el Señor comience a trabajar y complete y obre sus propósitos en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que Él crecía, ¿no es cierto? Y nosotros también podemos ir creciendo espiritualmente para cumplir esos propósitos. El Señor, ¿qué más anhela? Que hombres y mujeres que quieran buscarlo, que amen sus cosas, que no las menospreciemos. Muchas veces nos acostumbramos tanto a las bendiciones que ni nos damos cuenta. Y la mayoría de las veces hasta nos olvidamos de agradecer por esas bendiciones, que son en todos los días de nuestra vida. Todos los días, si vos te pones a observar, hay una bendición de Dios. Desde que abrís los ojos y te levantás, pero muchas veces el enemigo se ocupa de distraernos, de cargarnos, de traer aflicción.
¿Para qué? Para que sean cerrados tus ojos espirituales, para que tu boca sea cerrada, para que no haya agradecimiento, porque cuando hay agradecimiento en nuestra vida, aún a pesar de que atravesemos circunstancias difíciles, cuando hay agradecimiento, hay cielos abiertos sobre nuestra vida. Así que yo creo que el Señor nos está invitando a un tiempo como este. Hay un detalle importante en la palabra que una vez también había escuchado. Y la palabra nos cuenta en ese último versículo que yo leí. El niño Samuel servía en 1 Samuel 2, 18 y 19. El niño Samuel, por el contrario, servía fielmente a Dios. Samuel se vestía con ropa de lino, como los sacerdotes, y cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a presentar la ofrenda. Y pensaba en esto, ¿no? Que todos sabemos que los chicos crecen rápido, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí creo que todos los años desde que está en el jardín, Eric, ¿no? Que siempre miramos, le compramos el uniforme o el pantalón de gimnasia, y al otro año, bueno, terminan las clases, lo guardamos con la esperanza fiel de que al siguiente año se lo midamos y todavía le siga quedando, ¿no? Y resulta que cuando después se lo medimos le queda, ¿no es cierto?, por acá, por la canilla. O sea, le faltan como 4 dedos porque creció un montón. Y todos los años va creciendo y va creciendo. Entonces hay que probablemente comprar un pantalón nuevo o una pollera nueva porque se creció la niña y así. Es que los chicos van creciendo rápidamente. Y pensaba en esto, que cada vez que Ana, la mamá de Samuel, año tras año iba confeccionando la túnica, cuando la confeccionaba, año tras año, la túnica iba siendo un poco más grande. Dice en otra versión de la palabra que era un manto lo que le llevaba a Samuel. Así que pensaba que sea la túnica que representaba las vestiduras y que si lo llevamos a lo espiritual representa nuestras vestiduras, nuestra armadura espiritual. Y lo que trae la armadura y la vestidura espiritual es la unción. Recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo en nuestro interior. Pero si le dejamos obrar, le dejamos actuar mientras caminamos con el Señor, va creciendo la unción, va creciendo si le damos lugar al Espíritu Santo en nuestro interior. Y entonces el manto de Samuel año tras año iba creciendo, porque el niño iba creciendo, no solo nació, sino que creció y caminó con Dios. De la misma manera, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nacemos a una nueva vida espiritual. Recibimos salvación y vida eterna. Pero además de eso, tiene que haber, a partir de que nacemos nuevamente en Cristo, tiene que haber un desarrollo en mi vida. Yo no me puedo quedar pequeño. Naturalmente hay un crecimiento en la vida biológica, pero ese crecimiento en un momento determinado se detiene. El mío parece que se detuvo a los 12 años más o menos porque quedó ahí. Y algunos crecen más de estatura y otros crecen menos. Pero lo cierto es que biológicamente y según la edad se crece y hasta un momento determinado. En la vida espiritual, de la misma manera, apenas nacemos en Cristo, tenemos que empezar a desarrollarnos y a crecer afianzándonos en el Señor y buscando cada vez más profundamente de su presencia, orando por sabiduría, como hoy decía el proverbio, para que el Señor me revele las Escrituras y en medio de un tiempo donde hay un montón de pecados, igual que en la época de Samuel, el Señor encuentre en mí un corazón al cual y una mente a la cual Él le pueda revelar sus propósitos. Entonces mi manto espiritual tiene que ir creciendo. Y así como en la vida física el crecimiento se detiene en un momento determinado, sin embargo en la vida espiritual no es así, porque desde el momento en que vos y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, podemos comenzar a desarrollarnos, a crecer y vamos a seguir creciendo si nos ponemos en sus manos hasta que estemos cara a cara con el Señor. El crecimiento espiritual se va
desarrollando día tras día en mi ejercicio, en mi disciplina espiritual. Pero hay una decisión. El crecimiento biológico no es una decisión nuestra. Crecemos como nuestra biología lo va desarrollando. Pero en cambio el crecimiento espiritual hay de por medio una decisión tuya y una decisión mía de decidir, Señor, yo quiero ponerme en tus manos. Quiero plantarme firme en este tiempo. Quiero dejar de negociar tus cosas, tus tiempos. Quiero dejar de esperar para comenzar a servirte. En este tiempo quiero comenzar a conocerte más profundamente para que mientras voy caminando contigo y mi vida se va desarrollando, vaya yo creciendo espiritualmente en las situaciones buenas y en las situaciones difíciles y en las pruebas, también y en los momentos en que tengo más trabajo y en los que tengo menos. Pero Señor, lo cierto es que estar firme y seguir creciendo y desarrollándome delante de tu presencia. Y deseo de todo corazón no permanecer estancada espiritualmente, sino por el contrario, según tu voluntad, ir creciendo, aunque todos no tenemos los mismos tiempos, todos somos diferentes, vivimos experiencias, tenemos una historia diferente. Lo que sí es cierto y lo que tenemos todos nosotros en común es que todos, de la mano del Señor, tenemos la oportunidad de cambiar, de crecer, de desarrollarnos y de influir de una manera positiva en la historia de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestra casa, de nuestro entorno. Y como llegó a ser Samuel cuando creció fue el último juez del pueblo de Israel. Durante toda su vida estuvo delante del pueblo, fue el primer profeta y además en los tiempos de Samuel se quitaron todos los dioses extranjeros, todos los ídolos. Es decir, que Samuel no solo erradicó la idolatría en su vida y en sus generaciones, sino que influyó a todo el pueblo para que se erradique la idolatría. Ahora vos podés decir, bueno, pero en mi vida no hay idolatría. No, estamos llenos. Hoy es el tiempo de la idolatría. Porque antes los becerros eran bien visibles, eran palpables, pero hoy son sutiles y están escondidos debajo de la alfombra. Están escondidos cuando te vas a descansar en el silencio de tu habitación y recostás la cabeza en la cama y tal vez visitamos las redes sociales y hay fantasías y hay una sexualidad oculta y hay mentiras y hay un montón de cosas en las cuales, como nos estancamos espiritualmente, no podemos ser libres. Nosotros también somos llamados, como Samuel, a ser, como aprendimos en el seminario de transformación social, a ser transformadores sociales. Somos agentes de cambio del reino de los cielos. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida diferente. Pero yo recordaba las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo de 1 al 3. Si bien la palabra acá, el apóstol Pablo estaba usando un ejemplo de la vida cotidiana de aquellos tiempos, ¿no? Porque en ese tiempo habían amos como esclavos. Acá el apóstol Pablo usa este ejemplo para hablar acerca de la gracia y acerca de la ley. Yo no voy a hablar de eso ahora, pero me parece tan certero el ejemplo traído en la palabra, ¿no? Porque dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, como te decía recién, si bien el apóstol Pablo estaba usando este ejemplo para hablar acerca de la ley y de la gracia, como dije hace un rato, cuando Cristo vino y cuando Cristo viene a nuestra vida hay un nacimiento espiritual. Pero además de ese nacimiento espiritual,
que hemos recibido, tiene que haber un desarrollo y un crecimiento. Y esta palabra daba el ejemplo de un esclavo y un heredero, pero niño. Todos saben que nosotros somos herederos de las riquezas en Cristo Jesús. Tenemos las arras del Espíritu, la herencia en Cristo, las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, en lo espiritual, las bendiciones que Cristo arrebató para nosotros, pero en lo natural, en lo material, en todas esas cosas, nosotros somos enriquecidos a través de Cristo. Pero muchas veces, al no ir madurando en nuestra fe, no podemos disfrutar ni arrebatar todas esas bendiciones para nuestras vidas. Entonces acá la palabra decía, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es heredero y dueño de todo, no es diferente que un esclavo. ¿Y por qué? Porque un niño, al igual que un esclavo, por más que sea el dueño de todo, no es aún dueño de su propia libertad. Aún no puede disponer de la herencia porque no tiene la capacidad para administrarla, no tiene la capacidad para recibirla. Imagínense que si le entregaran la herencia a un niño de 8, 9, 10 años, ¿qué haría? Le robarían los bienes, se los saquearían, los derrocharía, los desparramaría, no los valoraría, no está capacitado, no estoy capacitado, capacitada para administrar una herencia, ni espiritual ni natural. Entonces, cuando aún hay niñez, entonces no estoy gozando, porque imagínate que un niño va a la heladera de su casa y si quiere tomar una leche o un yogur que está ahí adentro, depende de que un adulto le abra la heladera y se lo entregue, ni siquiera tiene a veces la capacidad de poder servírselo solo, depende completamente, ¿no es cierto? Y no hay aún la madurez para administrar las cosas. Entonces, cuando nosotros nos estancamos y nos quedamos en una niñez espiritual, por más herencia que el Señor haya logrado para nosotros, por más que el Señor nos haya entregado todas las cosas, por más que haya muerto en la cruz, hoy hablábamos de eso con Cacho, ¿no? O sea, a veces no nos sanamos porque no tomamos, ¿no?, que Cristo nos sanó, ¿no? Muchas veces no tomamos esa herencia, no lo recibimos, no lo creemos del todo. No, ¿por qué? Porque necesitamos aún seguir creciendo y desarrollando nuestra fe. Porque necesitamos seguir entendiendo la palabra de Dios. Porque necesito seguir buscando su presencia. Porque necesito permanecer para crecer y no que en la primera de cambio, si alguien no me saludó, si me bajoneé, si el líder no me llamó, o si tuve un problema, o si hace mucho calor o mucho frío y bueno, hoy me quedo porque en realidad estoy demasiado cansado, no puedo, o siempre estoy negociando y entonces me quedo siempre en la misma estatura espiritual y el manto espiritual no crece, no se va agrandando como debería año tras año cuando nosotros caminamos con el Señor. Entonces, el esclavo, y dice que el niño, aunque heredero, no difiere del esclavo, cuando hay un esclavo, hay cadenas que aún no se rompen, está en cadenas. Y cuando nosotros aún permanecemos en niñez espiritual, permanecemos sin el crecimiento espiritual, entonces por más que tengamos la salvación, ¿no?, que tenemos que cuidar con temor y temblor, pero que no nos va a ser quitada, por más que tengamos salvación y vida eterna, que Cristo me llamó a algo más que eso. Me llamó a una vida en libertad. Si aplico los principios espirituales de la palabra de Dios, yo voy a tener libertad, voy a aprender a administrar mis finanzas, voy a ser una persona que tenga autodisciplina, que se aleje del pecado, que destierre los ídolos de su vida. Y voy a ir creciendo y creciendo y creciendo espiritualmente. Y entonces, como decía recién, van a permanecer áreas en cadenas.
Van a seguir habiendo en mi vida herencias espirituales que no se rompen. Tal vez herencias de pecado, de divorcio, de adulterio, herencias de abandonos, de dolor, de negligencias, de omisiones, cosas que se pasan por alto y que lastiman a la familia. O de tantas otras cosas que yo no conozco, pero vos conocerás en la historia de tus antepasados o de tu familia mejor que yo. De distanciamientos, de divisiones familiares. Pero para yo ser una persona que influencie para bien, que sea bendecido y de bendición, tengo que ir creciendo espiritualmente. El manto se tiene que ir alargando, se tiene que ir creciendo, porque cuando la unción que reviste mi vida, las vestiduras espirituales se van alargando, ese manto provoca que abarque a más, que cubra a más, que llegue a otros, que la palabra llegue, que el testimonio en mí también, aún sin palabras, provoque que el otro sea transformado. Entonces, el Señor me usa, soy usado, soy usada y soy bendecido. Hay libertad del pecado, de las debilidades, de las tentaciones. Ahí es cuando mi carácter comienza a cambiar, mi mente espiritual comienza a trabajar de una manera diferente, mis ojos espirituales se abren y comienzo a ver el panorama de una manera completamente diferente. Así que pensaba en esto, cómo iría creciendo esa túnica, ese manto, y que así en nuestra vida tenemos que ir creciendo y la unción del Señor tiene que ir creciendo también, derramándose en nuestra vida, y tenemos que con ese manto cubrir espiritualmente a nuestras familias, a nuestra propia vida, a los que nos rodean. Pensaba en la palabra de Dios cuando Jesús tenía 12 años, que se había ido a hablar, y los padres al final, después de buscarlo, lo encontraron en el templo hablando con los maestros de la ley y debatiendo acerca de las escrituras. Tenía 12 años Jesús, está en Lucas 2:52, y creo que este pasaje nos da como el modelo de crecimiento de Cristo, el modelo de crecimiento bíblico, porque dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Al seguir el modelo de crecimiento de Cristo podemos ver que nosotros, si nos ponemos en las manos del Señor y le damos lugar al obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces Dios trae sobre nosotros un crecimiento integral. Porque por lo menos 4 áreas mencionaba aquí la palabra. La primera, la del principio, la del proverbio, la sabiduría. Dice que Jesús crecía en sabiduría. Y sabiduría necesitamos para administrar nuestra economía, para llenar nuestra casa de todo bien preciado. Dice: con sabiduría se llenan los cuartos y las cámaras de todo bien preciado, para llenar nuestras vidas y para tomar decisiones correctas en todo lo que me toque vivir, sea bueno o sea malo, sea difícil o no tan difícil, periodo de enfermedad o periodo de bonanza, pero sabiduría para nuestra vida. Cuando crecemos espiritualmente, como vimos recién, dice que también Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y pensaba que esto de en estatura podemos relacionarlo con lo físico, es decir, con las áreas materiales también, con las áreas que tienen que ver con lo humano, con las áreas que tienen que ver con lo material y con lo económico. Es decir, que nosotros vamos a crecer también en estatura en todas las áreas de nuestra vida, aprendiendo y teniendo sabiduría para administrar, aprendiendo a manejar nuestros tiempos, a administrarlos correctamente, porque si crecemos, entonces comenzamos a tener la capacidad de administrar que dijimos que el niño no tenía, por eso no podía recibir la herencia. Entonces podemos crecer y decirle: Señor, dame más capacidad, ayúdame a crecer en estatura para que pueda abarcar más, para que pueda crecer más espiritualmente. Y dice también
que crecía en favor con Dios. Mi relación con Dios comienza a profundizarse. Mirá, muchas veces nosotros creemos que conocemos a Dios, pero nosotros lo conocemos apenas al Señor. La profundidad de Dios y las cosas que Dios puede revelarnos no se han revelado todavía en nuestras vidas. ¿Y cuánto quisieran que el Señor lo revele y que lo puedas conocer más profundamente? Porque dice que cosa que ojo no vio ni oído oyó son las que el Señor tiene preparados para los que le aman. Así que hay mucho más por ver y por escuchar de parte de Dios para tu vida y para mi vida mientras vamos creciendo espiritualmente. Así que profundizar en nuestra relación con Dios y además iba creciendo en favor para con los hombres. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nuestro interior, que en la palabra es representado también con el aceite. ¿Y por qué el aceite? Porque el aceite se usaba para sanar las heridas y las enfermedades. Porque el Espíritu Santo de Dios entonces empieza a sanar tu interior. Y como se sana tu interior, se sana mi interior, empiezan a sanarse nuestras relaciones interpersonales. Empieza a sanarse y empiezo a ver diferente en la forma en que tengo que hablar, que tratar, que conducirme, que ponerme de acuerdo con mi esposa, con mi esposo, en la forma en que tengo que hablar con mi hijo, con mi hija, en las cosas en las que tengo que estar atento. Y si estoy distraído, el Espíritu Santo me inquieta y me vuelve la mirada hacia el lugar correcto para que las cosas no se me pasen por alto. Empiezo a amar al prójimo y entonces empiezo a amar a aquel compañero con el cual no tenía simpatía, al cual por ahí le tenía rechazo. Empiezan entonces el entorno a sanarse y puedo tener favor para con los hombres. Cerrando la palabra con Samuel, como con quien empezamos, un hombre que así como había sido consagrado, yo conocí a Cristo a los 25 años, ya era bastante grande, pero ahí nací en Cristo, nací a los 25 años junto con mi esposo. Nacimos espiritualmente, no teníamos, meses. No, nos fuimos entregados al nacer. Nadie en nuestra familia conocía a Dios. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, la historia ya cambió. Para vos y para mí ya cambió. Cuando llegaste a Cristo, estamos preparados y el Señor dice, listo ya para comenzar una nueva historia, para escribir una historia diferente, para levantar una generación diferente, para hacer algo distinto a lo que hicieron tus antepasados, a lo que viste y lo que aprendiste, incluso, porque ahora dice la palabra que la unción que tenemos, que el Espíritu de Dios que tenemos, nos enseñará todas las cosas. Y nos va a dar esa sabiduría y nos va a enseñar y ayudar a vivir. Porque la palabra dice que Él nos enseñará los caminos. Te haré entender y te enseñaré los caminos de la vida. ¿Cuántos quieren conocer los caminos de la vida? Claro, yo también. Y dice, por último, en 1 Samuel 12, del 1 al 5, un hombre que caminó con Dios, que nació al Señor, que en un momento de su vida habrá tenido que tomar la decisión de seguir, de continuar siguiendo a Dios. Y dice ya el último discurso de Samuel, ya lleno de canas en su vida anciana, y el discurso de despedida de Samuel dice, entonces Samuel se dirigió a todo Israel. He hecho lo que me han pedido y les he dado un rey, dice. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos le sirven. He sido un líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez
¿He estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. No, le contestaron ellos, nunca has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. El Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel, de que mis manos están limpias.